Hello, hello muñecuras, welcome again to this class. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos de estas clasecitas de inglés. Hoy vamos a ver nuestra segunda parte del presente perfecto, que en este caso es aprender a hacer oraciones negativas. La clase pasada estuvimos viendo oraciones afirmativas, que por acá les voy a dejar el videito y les recomiendo que lo observen antes de visualizar porque allí explico muy específicamente en qué situaciones usamos el presente perfecto. Igual acá se los voy a repasar un poquito, y es que el presente perfecto lo podemos utilizar para expresar una experiencia que se ha tenido o no se ha tenido, sin importar el punto exacto en que está ocurrido o pues no ha ocurrido, ¿cierto? Segundo, este presente perfecto también lo usamos para hablar de una acción o situación que empezó en el pasado y continúa en el presente, o en este caso una acción que empezó en el pasado y sus efectos todavía se ven en este tiempo. Y para esta situación utilizamos las palabras since y for, tal como lo expliqué en el video anterior. Y por último, el tercer contexto es cuando hablamos de una acción acabada de terminar, es decir, que alguna acción justo ha terminado. Ahora sí, muñecuras, entonces antes de mirar los ejemplos, vamos a mirar cuál sería la fórmula maestra o la estructura gramatical para realizar estas oraciones negativas. Y vamos a iniciar entonces con el sujeto. Luego del sujeto vamos a colocar el auxiliar has o have. Recuerden que aquí esta palabra no está trabajando como verbo tener, no, sino que es como auxiliar, que eso ya lo vimos en la clase pasada. Luego del auxiliar has o have vamos a colocar el not, y luego del not vamos a colocar el verbo en participio pasado. Recuerden que si buscamos las listas de verbos regulares e irregulares en inglés, en internet, ustedes van a ver que están divididos en 3 columnas, 1, 2, 3, y la tercera es la columna que nos da el verbo en participio pasado, que es el que vamos a colocar en el presente perfecto. Y por último, vamos a colocar el complemento. Recuerden que también pueden usar la contracción, es decir, unir el auxiliar has o have con la negación, que en este caso entonces quedaría hasn't o haven't. Esta sería la primera forma de realizar oraciones negativas, pero también tenemos otra forma, y es utilizando el adverbio never. Entonces ustedes van a colocar en vez del not, el never, que quedaría de la siguiente forma la estructura: el sujeto, el has o el have, luego el never, luego el verbo en participio pasado o el complemento. Cualquiera de estas dos formas sería correcta para realizar oraciones negativas. Ahora sí, muñecuras, entonces vamos a ir con los examples, con los ejemplos. Yo en inglés voy a decir que yo no he viajado a Europa. Con este ejemplo estoy hablando de una situación que no he hecho, por lo cual en inglés yo pondría I have not traveled to Europe. Vemos aquí entonces que tenemos el sujeto, que en este caso sería I, el pronombre I. Luego colocamos el auxiliar have. Recuerden que esta palabrita aquí no significa el verbo tener, no, sino que significa en este caso a o an. Ese sería como el significado, por eso se le llama un auxiliar, porque además está antes del verbo en participio pasado. Luego de este auxiliar voy a colocar la negación, que sería not. Entonces, si yo mezclo este auxiliar con el not, quedaría yo no he. Miren, yo no he. Yo no he. Y luego de esto voy a colocar el verbo en participio pasado. Este verbo está escrito como si estuviera en pasado porque es un verbo regular. Entonces el pasado y el participio pasado se escriben igual. Traveled, traveled. Pero hay unos que sí no se escriben igual. Por eso es bueno que ustedes vayan a la listica y miren muy bien cómo se escriben esos verbos en participio pasado y no se vayan a confundir. Y por último, muñecuras, colocamos el complemento, que sería to Europe. Entonces la oración quedaría I have not traveled to Europe. O si ustedes quieren obviamente usar la contracción, pues ustedes dirían I haven't traveled to Europe. Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejemplo. En este ejemplo ya vamos a hablar de una situación que ha ocurrido en el pasado y que sigue teniendo secuelas o efectos en este presente, o que está ocurriendo aún en este presente. Por lo tanto, aquí ya vamos a usar las palabras for y since, como lo habíamos dicho anteriormente. Pero como estamos hablando de oraciones negativas, entonces estaríamos hablando de esas situaciones que no han ocurrido en ese periodo de tiempo, por ejemplo, usando el for. Así que yo voy a decir en inglés que Gabriela no ha enseñado inglés por 10 años, por lo cual yo diría Gabriela hasn't. ¿Y por qué coloco el hasn't? Porque recuerden que es el auxiliar que trabaja para la tercera persona, que sería he, she, it, y Gabriela representa el pronombre she. Luego del hasn't, que es la contracción del has not, voy a colocar el verbo enseñar en participio pasado, que sería taught. Luego el complemento
English for 10 years. Repasemos de nuevo la estructura gramatical. Aquí tenemos el sujeto, que sería Gabriela, luego tenemos la contracción del has not, que sería hasn't, significando no ha. Gabriela no ha enseñado, que sería taught, el verbo en participio pasado, y por último el complemento English for 10 years, y vemos que acá pongo en circulito la palabra for porque es la palabra que usamos para hablar o enfocarnos en el periodo de tiempo en el que no se ha hecho algo o en el que se ha hecho algo. Listo, muñecuras. Ahora vamos a hacer entonces un ejemplo usando pero el never, es decir, una oración negativa ya usando este adverbio never. Es súper sencillito. Lo único es que vamos a reemplazar el not por el never y ya está. Yo voy a decir entonces que Manuel y Lisa nunca han hablado francés, que es lo mismo que decir Manuel y Lisa no han hablado francés. Pero pues yo acá estoy utilizando el never como para hacer más énfasis todavía. Manuel y Lisa nunca han hablado francés, es decir, nunca lo han hecho. Entonces en inglés yo pondría Manuel and Lisa have never spoken French. Tengo acá el sujeto, que sería Manuel and Lisa, cuyo pronombre personal que los representa sería they, porque significa ellos. Luego del sujeto voy a colocar el auxiliar have, que recuerden que en este caso sería como an, significaría an, y este auxiliar trabaja particularmente con los pronombres they, we, you y I. Luego del have o el auxiliar voy a colocar el never, que significa nunca, y luego coloco el verbo en participio pasado. Este verbo spoken es el participio pasado de speak, que significa hablar. Entonces el participio pasado sería hablado. Y por último el complemento, que es French. Esta oración quiere decir Manuel y Lisa nunca han hablado francés. Estas serían entonces las dos formas para negar, así que espero que hayan aprendido un montón. Thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo más clases. Además pueden compartirlo con otras personitas y pueden dejar su comentario aquí en la cajita sobre otros temas que quieran ver. Bye, besitos.